Gracias, Jessica. Buenas tardes a todos. Con gusto. Gracias. Vamos a continuar con la última sesión de este módulo con un tema interesante. Yo no he encontrado nada en los libros de manera sistematizada, titulado Herramientas para la valoración de las pruebas. Yo no uso la palabra herramientas en el derecho. Me parece que no es una palabra que nos pueda dar un contenido preciso de qué es lo que queremos. Pero tratando de encontrarle contenido, he propuesto lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pasamos, por favor, Jessica. Gracias. ¿Qué es lo que puedo entender o encontrar o tener como herramientas para la valoración de las pruebas o valoración probatoria? En primer lugar, los propios elementos o medios de prueba. Ya hemos comentado cuáles son los elementos de prueba en términos generales y también cuáles son las pruebas que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral reconoce en nuestro tema, en el derecho procesal electoral. Y hemos visto cómo se ha ido ampliando este espectro, esta posibilidad de ofrecer pruebas en la materia electoral, primero solo con las documentales públicas, después abarcando también las documentales privadas, y luego hemos ido aumentando nuestra posibilidad probatoria hasta llegar a la actualidad en la que realmente tenemos previsto como admisibles todos los medios de prueba que se nos pueda ocurrir, incluida la prueba científica, por supuesto la prueba técnica, la pericial, aunque con algunas limitaciones. Y hemos comentado también sobre las posibilidades que tiene el Tribunal Electoral en materia probatoria, como tiene facultades discrecionales o facultades para mejor proveer. De tal suerte, pero además, en la jurisprudencia de la Sala Superior vamos a encontrar múltiples criterios que nos permiten ofrecer todos los medios o elementos de prueba de que dispongamos, buscando su tipificación en el contexto del catálogo previsto en el artículo 14 de la ley. Espero que nos dé tiempo, creo que sí, para poder comentar algunas de estas tesis sustentadas por la Sala Superior. En términos generales, tenemos entonces un catálogo amplio de medios de prueba y es el primer elemento o el elemento básico, el elemento base para poder hacer valoración. Si no tenemos prueba, como dicen en mi pueblo, si no hay liebre, pues no puede haber asado de liebre. Si no hay pruebas, no puede haber valoración de las pruebas. Es el primer elemento, la primera herramienta jurídica que debemos contar, que debemos tener para poder llevar a cabo la valoración como un procedimiento de raciocinio, de argumentación jurídica para llegar al conocimiento de la verdad sobre los hechos controvertidos. El otro tema es el análisis de los elementos o medios de prueba. ¿Cómo debemos analizar y qué debemos analizar? Debemos hacer un análisis individualizado. Si recuerdan, cuando hablábamos de valoración de la prueba, apreciación de la prueba, interpretación de la prueba,
decíamos, primero tenemos que saber qué es lo que ha dicho el testigo, qué es lo que ha dicho quien confiesa sobre hechos propios, qué es lo que ha dicho el perito en su caso, cuál es el contenido de las pruebas documentales públicas y privadas, cuál es el contenido de las pruebas técnicas, de la prueba pericial, de la prueba científica. Y no entro al tema de las presunciones porque, reitero, para mí no son pruebas. Y en la sesión de ayer veíamos y leíamos las argumentaciones de Leo Rosenberg al decirnos la presunción legal es una norma jurídica y por tanto es una norma que tiene que aplicar el tribunal con independencia de que se haya invocado o no. Está entre las reglas de la prueba y no es un elemento de prueba. De la prueba presuncional humana decíamos, en realidad corresponde al análisis y valoración de pruebas. No es una prueba en sí misma, sino parte de esa argumentación que se tiene que hacer hasta el momento de dictar sentencia para saber en qué sentido se va a resolver la controversia de intereses jurídico-políticas, que es la materia del derecho procesal electoral. Sí, así que tenemos que hacer el análisis individualizado de cada una de las pruebas. Una vez que conocemos el contenido de cada prueba, para la valoración final, para la valoración última, tenemos que tomar en cuenta todo ese conjunto de pruebas, adminicularlas, ¿sí? Compararlas, someterlas unas con otras a esa valoración integral, a esa valoración completa, salvo las pruebas que hayan tenido que ser desechadas o que sean desestimadas porque no estén vinculadas de manera directa o indirecta con los hechos controvertidos. Acuérdense, decíamos, la prueba tiene que ser idónea, tiene que ser conducente, tiene que estar vinculada de manera directa o indirecta con los hechos controvertidos, de tal manera que si no hay esta vinculación, las pruebas se tendrán por desestimadas o incluso desechadas y por tanto no serán valoradas al momento de dictar la sentencia. El otro tema es el recto raciocinio. ¿Cómo debemos de valorar las pruebas todas juntas? Tenemos que valorarlas conforme a la lógica establece el sistema de la sana crítica. Y preguntábamos a cuál lógica nos referimos. Y les decía, no es un aspecto específico de la lógica, sino lo que queremos decir es un raciocinio congruente, un raciocinio ético, un raciocinio honesto, un raciocinio que sea conforme a la litis planteada en el caso concreto. Por eso hablamos de recto razonamiento jurídico. Y finalmente tenemos las máximas de la experiencia. El juzgador debe de tomar en cuenta o debe tener presente lo que como juzgador ha aprendido para casos similares, lo que el juzgador ha aprendido en su vida como juzgador ante la actuación de las partes en cada caso concreto. El juzgador va acumulando experiencia. Esa experiencia es también un elemento que interviene al momento de la valoración de las pruebas, incluso al momento de su calificación.
la prueba realmente es auténtica, el testigo nos ha dicho la verdad de los hechos, el perito nos ha contestado de manera científica y honesta sobre el cuestionario que le fue formulado, que el análisis, la calificación de cada una de las pruebas nos permite saber la conducta de testigos, de peritos, de las partes, incluso al momento de confesar sobre hechos propios, de la actuación de los fedatarios públicos, de las autoridades, cómo se expiden los documentos. A veces sabemos la actuación de los servidores públicos, presidentes municipales, síndicos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, notarios públicos, en fin, en el transcurso del tiempo, en la experiencia como juzgadores y como auxiliares de juzgadores, vamos acumulando conocimientos, que es lo que yo entiendo por máximas de la experiencia, que es lo que la experiencia nos ha enseñado. Estos son los elementos con los que contamos al momento de la valoración de la prueba. Los elementos probatorios mismos, el análisis y valoración, interpretación de cada uno de ellos de manera individual, su valoración adminiculada, es decir, como conjunto de pruebas, el recto raciocinio y las máximas de la experiencia. Con estos elementos vamos a poder llevar a cabo la valoración de las pruebas para poder resolver el caso concreto. Y otro tema más. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jessica. Control de las decisiones judiciales sobre los hechos. Esta palabra control tiene un significado también equívoco. La palabra control también es polisémica y muchas de las palabras que utilizamos en el derecho tienen más de un sentido. Pero aquí en su contexto, control de las decisiones judiciales sobre los hechos, tenemos que entender la expresión completa, la expresión unitaria, porque muchas veces cuando hablamos de control de las pruebas, algunos autores dicen que el control de las pruebas la tienen las partes y ofrecen, aportan lo que quieren o lo que les conviene. En cambio, aquello que les puede ser perjudicial, obviamente no ofrecen, no aportan al juicio concreto en el que participan. Otros autores nos dicen el control de las pruebas la tiene el tribunal, la tiene el órgano juzgador como director del proceso. Él es el que determina qué pruebas se admiten, qué pruebas se reciben, qué pruebas no se reciben, cuáles son las que se toman en cuenta para poder resolver el caso concreto, cuáles son desestimadas. En fin, el control de las pruebas la tiene el tribunal. Pero aquí estamos viendo una expresión diferente. Control de las decisiones, no control de las pruebas. Control de las decisiones judiciales. Yo uso la palabra jurisdiccional, aunque en nuestra materia, la federal, pues sí es una decisión judicial electoral, pero en el ámbito local, entre las 32 entidades federativas, son decisiones jurisdiccionales electorales, porque los tribunales electorales de los estados y de la Ciudad de México, ya lo hemos dicho, no forman parte del poder judicial de la entidad federativa correspondiente. Así que aquí hablaríamos de control
de las decisiones jurisdiccionales en materia electoral sobre los hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos controvertidos. ¿Quién y cómo se lleva a cabo este control de las decisiones judiciales o jurisdiccionales? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jessica. Lo mismo, es una elaboración propia, no está en ningún libro este tema de control de las decisiones jurisdiccionales sobre los hechos. ¿Cuáles son los elementos para poder llevar a cabo el control de las decisiones jurisdiccionales sobre los hechos controvertidos? En primer lugar, las reglas del debido proceso. ¿En dónde están estas reglas del debido proceso? Pues en primer término, en la ley procesal. En nuestro caso, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. En el orden local, en la Ley Procesal Electoral de cada entidad federativa. Y además, las reglas que están contenidas en la Constitución, las reglas que están contenidas en la jurisprudencia. Si fuera el caso, en los usos y costumbres. Y por supuesto, ya no son reglas, sino principios los que podamos encontrar en la ciencia jurídica. Pero cuando hablamos de jurisprudencia, acuérdense que no solo hacemos referencia a la jurisprudencia de los tribunales nacionales, en nuestro caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que también tenemos presente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las salas o del Pleno, que sea exactamente aplicable al caso concreto, es obligatoria para el Tribunal Electoral, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado mexicano, porque el Estado mexicano, por conducto de su presidente, ha suscrito los tratados y esta suscripción ha sido aprobada por la Cámara de Senadores. Por tanto, lo que determine la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado mexicano. Y el Estado mexicano está representado por los tres poderes y por los organismos públicos descentralizados con autonomía constitucional. De tal manera que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y estos organismos públicos descentralizados con autonomía constitucional quedan obligados. Por tanto, el Tribunal Electoral está obligado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también los tratados internacionales contienen reglas, en especial los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, suscritos, por supuesto, por el presidente de la República con aprobación de la Cámara de Senadores. Así que nuestro universo de reglas del debido proceso están inmersos en todos estos ámbitos. No es únicamente lo que la ley procesal, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, establece, sino todo lo demás que he mencionado. Esta
Este es el medio fundamental de control de las decisiones jurisdiccionales. Decimos que toda decisión jurisdiccional debe estar motivada y fundamentada adecuadamente, es decir, cumplir lo previsto en el artículo 16 de la Constitución. Todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Se fundamenta en reglas de derecho, pero también en principios generales del derecho, e incluso en el recto raciocinio del tribunal, que puede estar sustentada, que puede estar apoyada en la doctrina de la ciencia jurídica. Ahí está toda esa motivación y fundamentación o argumentación jurídica o motivación de las resoluciones jurisdiccionales, como se utiliza fundamentalmente en la doctrina europea. No hablan de fundamentación y motivación, sino solo de motivación. Nosotros, a partir del texto constitucional, hablamos de motivación y fundamentación adecuada de todo acto de autoridad. Entre estos, los actos, las resoluciones o decisiones de los tribunales. Pero además, la capacidad profesional del juzgador. Es sumamente importante que los juzgadores o las juzgadoras, personas que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la función jurisdiccional del Estado, tengan una capacidad profesional debidamente probada. Para eso o por eso se establecen los requisitos para ser designado juez, magistrado o ministro. Se requiere, en el caso nuestro, en la materia electoral, se requiere demostrar conocimientos en el derecho electoral. Un requisito que yo no he visto que se exija en otras leyes orgánicas para designar a jueces y magistrados, que demuestren tener conocimiento en la materia especializada en la cual van a ser nombrados. Si de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los aspirantes a magistrados en materia electoral deben demostrar que tienen conocimiento profesional del derecho electoral y obviamente del derecho procesal electoral y del derecho constitucional electoral, y ahora también del derecho convencional electoral, que forma parte del derecho convencional de los derechos humanos. Y la capacidad profesional del juzgador, que por supuesto desde el punto de vista formal, esta capacidad profesional se demuestra con el título correspondiente a la profesión del derecho, con independencia de la denominación de la profesión, de acuerdo a la institución legalmente autorizada para poder otorgar estos títulos, es la denominación que se le dé. En la Escuela Libre de Derecho, por ejemplo, se denominan al profesional abogado y no licenciado en Derecho. Pero en algunas otras universidades se les denomina licenciado en Derecho y notario o alguna otra denominación. No importa. Lo importante es demostrar que se tiene el título profesional en la ciencia, en el conocimiento del derecho. Y por supuesto, si se tienen estudios de posgrado, mejor todavía. Pero además, la experiencia que se exige como juzgador, como profesional del derecho, prefiriendo al que ha prestado sus servicios como juzgador o como auxiliar de los juzgadores. Así está previsto en la Constitución
y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si la capacidad profesional, la experiencia profesional, por eso se exige un mínimo entre la obtención del título correspondiente y la aspiración a ser magistrado en materia electoral, sea del tribunal local o sea del tribunal federal. El otro elemento para mí sumamente importante, la ética. La ética especializada de la función jurisdiccional. Tenemos un código modelo de ética en la materia electoral, pero hay códigos de ética que son a nivel nacional y códigos de ética que son a nivel iberoamericano y otros que son de otras regiones del planeta. Si la ética es sumamente importante para el control de las decisiones jurisdiccionales. Cuando hablamos de recto raciocinio, cuando hablamos de ética en el ejercicio de la función jurisdiccional, estamos vinculando ambos elementos, dos elementos que no se pueden escindir, que no se pueden separar. Si el juzgador debe actuar con honestidad, debe actuar conforme a la ética, con conocimiento, con capacidad profesional y, por supuesto, con experiencia, siempre de manera honesta, cumpliendo las reglas del recto raciocinio. Y finalmente, tenemos el medio de control formal, los medios de impugnación. Si consideramos que el juzgador no ha cumplido conforme a derecho la función jurisdiccional al momento de dictar sentencia o al momento de dictar un acuerdo, podemos controvertir esta decisión jurisdiccional por los medios de impugnación previstos en la legislación correspondiente. E incluso, me atrevo a decir, y es en la práctica en donde hemos visto este tema, incluso por medios de impugnación no previstos en la ley. Me atrevería a hablar de medios de impugnación nominados y medios de impugnación innominados. Esta clasificación que existe en la doctrina, yo la asumo de la teoría del contrato. Hay contratos nominados y contratos innominados. Contrato nominado, dicen algunos, el que está regulado en la ley. Contrato innominado, el que no está regulado en la ley. Yo no comparto ese punto de vista. Para mí, todos los contratos están regulados en la ley. La diferencia, perdón un segundo. La diferencia es que algunos están regulados de manera específica y otros únicamente de manera genérica, pero todos los contratos están regulados en la ley. No hay uno solo que no esté regulado en el Código Civil tratándose de contratos civiles. Si alguien me ayuda a buscar, consultar y leer el Código Civil Federal, en el artículo 1858 y 1859. Por favor, si alguien localiza el Código Civil Federal, buscamos estos dos artículos, 1858 y 1859, y luego llevaremos el razonamiento analógico al tema que estamos abordando. Adelante, Mónica. Gracias. ¿Gusta que se lo lea? Sí, por favor, para todos. Qué bien. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Código Civil Federal.
Artículo 1858, disposiciones finales. Los contratos que no están especialmente reglamentados en este código se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y en lo que fueron omisas por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento. Y el 1859, por favor, Mónica. Con gusto. Artículo 1859. Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Gracias, Mónica, qué amable. Vean cómo en materia de contratos, los que no están específica o especialmente regulados en la ley, desafortunadamente nuestro legislador dijo reglamentados, pero no es reglamento, son regulados en la ley, se regirán por las reglas generales de los contratos y por los pactos o las cláusulas pactadas entre las partes. Y en lo que fueren omisas, pues conforme a las reglas del contrato con el que guarden mayor similitud. Sí, no hay contrato que no esté regulado en el código. Todos están ahí, de manera especial o específica, o bien de manera genérica. Y además, las reglas aplicables a los contratos son aplicables a todos los actos jurídicos, a todos, en tanto no se opongan a su naturaleza o a una disposición expresa. Llevando esta argumentación a los medios de impugnación, podemos hablar de medios de impugnación nominados y medios de impugnación innominados. Tenemos en nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral regulados recursos y juicios. El recurso administrativo de revisión, el recurso jurisdiccional de apelación, que para mí es un auténtico juicio, el recurso de reconsideración, que tiene una naturaleza híbrida, en unos casos es juicio y en otros casos es auténtico recurso procesal. Tenemos el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que es un auténtico juicio y no recurso. Tenemos el juicio de inconformidad, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el juicio de revisión constitucional electoral, regulados de manera específica en nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. No hago referencia al juicio laboral porque para mí no es electoral. Sin embargo, también está ahí, regulado. Y tenemos dos casos, un caso en especial que está previsto en la Constitución y que no está regulado en la ley. Las controversias entre el Tribunal Electoral y sus servidores públicos. Si la fracción sexta del párrafo cuarto del artículo 99 constitucional establece expresamente esta facultad del Tribunal Electoral para conocer de las controversias surgidas entre el propio tribunal y los servidores públicos adscritos a este órgano jurisdiccional especializado. Sin embargo, el legislador, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, guardó silencio. En la práctica, existe como conflictos laborales entre el tribunal y sus servidores la regulación para este medio de impugnación, pero es un medio de impugnación innominado. Y tenemos otro medio de impugnación innominado, el juicio electoral. El juicio electoral lo hemos creado por acuerdo general en sala superior.
no está previsto en la ley de medios. Y sin embargo, ante la necesidad de resolver controversias de intereses jurídicos en materia electoral que no tipifican ninguno de los otros medios de impugnación que regula la ley general, tuvimos necesidad de crear, para no hacer nugatorio, el derecho a la defensa jurisdiccional, para no hacer nugatorio lo previsto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución, y además lo que está específicamente previsto en nuestra materia en el artículo 41, párrafo tercero, base sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todos los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de legalidad, de constitucionalidad y de definitividad. Y esto nos lleva a la necesidad de crear el juicio electoral. No está previsto en la Constitución, no está previsto en nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. ¿Y qué reglas le vamos a aplicar? Pues a semejanza de lo que sucede en materia contractual civil, vamos a aplicar las reglas generales de los medios de impugnación. ¿Y en dónde están esas reglas generales? Están en el título primero y en el título segundo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El título primero, titulado de las disposiciones generales, y el título segundo, titulado de las reglas comunes aplicables a los medios de impugnación. Así que están en los artículos primero a el artículo 34 de nuestra Constitución, de nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Esas reglas generales las tenemos que aplicar, y no solo estas, sino por supuesto las que están en la Constitución y las que están en los principios generales del derecho y en los tratados internacionales de derechos humanos y en la jurisprudencia. En los tratados internacionales, por ejemplo, se establece que todo gobernado tiene derecho a un recurso sencillo, breve y eficaz. Esto es congruente con lo que está previsto en nuestra Constitución y en nuestra materia en especial. Por tanto, las reglas generales serán aplicables al juicio electoral y se resolverán los asuntos que no puedan tipificar alguno de los otros medios de impugnación que están enumerados sin título en el artículo 99, párrafo cuarto de la Constitución, y previstos con título en el artículo 3, párrafo 1 de nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. ¿Alguna duda, comentario al respecto? Adelante, Gustavo. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La pregunta sería respecto al denominado asunto general, que me parece que también fue como establecido por acuerdo general. Entonces, mi pregunta sería si considera que este también sería como tal un medio de impugnación, o realmente no tendría como esa esencia de ser un medio de impugnación como tal. Efectivamente, es también un medio de impugnación, los asuntos generales, aunque poco a poco se ha ido abandonando este rubro de asunto general para ubicarnos fundamentalmente en el juicio electoral. Pero es también un medio de impugnación, Gustavo Adolfo, tienes toda la razón.
Y hay otros medios que algunos mencionan y que para mí no necesariamente son medios de impugnación. Por ejemplo, la contradicción de criterios. Si la contradicción de criterios o contradicción de tesis que sustenta la sala superior y que puede contradecir a otra sala, al criterio de otra sala, o incluso del tribunal pleno o de las salas de la Suprema Corte. Si la contradicción de criterios, algunos lo toman en cuenta como un medio de impugnación. Para mí no es un medio de impugnación, sino una forma de establecer jurisprudencia mediante, yo no digo contradicción, sino mediante la unificación de criterios. La contradicción da base para la denuncia y la resolución lo que hace es unificar criterios o crear nuevos criterios. Lo mismo el ejercicio de la facultad de atracción. Algunos lo mencionan como medios de impugnación. A mí me parece que no es un medio de impugnación, sino ante un caso de especial importancia jurídica, de especial trascendencia, se solicita a la sala superior, siendo competencia originaria de la sala regional, se solicita a la sala superior que atraiga ese caso, que resuelva para que pueda establecer un criterio que sirva de orientación a todas las salas regionales. Sí, efectivamente hay otros medios de impugnación, pero para mí me quedo ejemplificativamente en la parte que había mencionado, sí, juicio electoral, y tienes razón, asunto general también. Esto en el aspecto principal, pero en el aspecto incidental tenemos muchos medios de impugnación que no están previstos en la ley, o algunos remedios procesales que no son propiamente medios de impugnación, aunque en algunas leyes procesales sí se tienen como medios de impugnación incidental. La ejecución de sentencia, por ejemplo. Si la parte que ha perdido en un juicio se le condena a dar, a hacer o no hacer algo y no cumple, mediante el incidente de ejecución o cumplimiento de sentencia, se puede impugnar esa conducta de la parte perdedora, la parte condenada, y se exigirá coactivamente el cumplimiento de la sentencia. Otro tema que tampoco está previsto en la ley, la aclaración de sentencia. ¿Sí? Para mí es un remedio procesal más que un medio de impugnación, pero algunos lo toman como medio de impugnación. Aclaración de sentencia no está previsto en la ley y podemos encontrar algunos otros incidentes que se promueven en la práctica y que no están previstos en la ley. Un incidente que tampoco es medio de impugnación, sino en todo caso una solicitud o una institución para el congruente, eficaz y congruente, eficaz y rápida solución de los conflictos. La acumulación sí está prevista en nuestra ley. Es un incidente también, pero es un incidente que queda al prudente arbitrio del tribunal decretar o no decretar. De la acumulación se ocupa el artículo 31 de nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Sin embargo, insisto, para mí no es un medio de impugnación, sino más bien un derecho de petición para los justiciables, un medio o una facultad discrecional para el tribunal. Es la acumulación de una institución
con fines prácticos exclusivamente para evitar el dictado de sentencias diferentes o incluso contradictorias en asuntos similares y al mismo tiempo para poder resolver con mayor rapidez todos los asuntos que sean semejantes, que sean más o menos iguales, que sean similares y con una sola sentencia resolver el total de asuntos. No recuerdo si con ustedes comenté que en 1994 tuvimos que resolver más de 83,000 recursos de apelación en aproximadamente 3 meses. A cada sala regional era todavía Tribunal Federal Electoral, a cada sala regional, cada una de las 5, nos tocó aproximadamente 15,000 medios de impugnación, 15,000 apelaciones. A cada magistrado en sala regional foránea nos tocó aproximadamente 5,000 recursos. 5,000 recursos a resolver en 3 meses es muchísimo. ¿Qué hacíamos? Revisar los expedientes. Eran asuntos similares con motivo de la expedición de credencial para votar, la inclusión o exclusión en lista nominal de electores y en el padrón electoral, y entonces revisábamos con cuidado y acumulábamos. Llegábamos a acumular en una sola sentencia aproximadamente 400 o 500 recursos de apelación, pero era la forma de resolver de manera rápida y no tener que estar dando cuenta con cada uno de los asuntos, simplemente decir que la relación de actores estaba precisada en el resultando X de la sentencia, que el acto impugnado en todos los casos era similar y consistía en, ya decíamos cuál era la razón de la litis y cómo se resolvía esos 400 o 500 asuntos acumulados con una sola sentencia. Lo que teníamos que expedir de manera individualizada eran las copias certificadas de cada una de las sentencias o incluso nada más de los puntos resolutivos. Al principio era de toda la sentencia. Después, por cuestión práctica, decíamos que solo de los puntos resolutivos, para que aquellas ciudadanas o ciudadanos que no obtuvieran credencial para votar o su incorporación a la lista nominal de electores, a pesar de la sentencia favorable que habían obtenido, con esa copia certificada pudieran concurrir a la mesa directiva de casilla que correspondiera a su domicilio electoral y pudieran votar, exhibiendo la copia. Y la mesa directiva de casilla tenía el deber de recibir esa copia y si la ciudadana o ciudadano interesado en votar no le llevaba su credencial y no estaba en la lista nominal de electores, hacer una lista adicional, anotar el nombre de la ciudadana o del ciudadano y a la lista agregar esa copia certificada que se incorporaba al paquete electoral para que en caso de duda se demostrara por qué se permitió votar a la ciudadana o ciudadano sin tener credencial o sin estar en la lista nominal de electores o incluso careciendo de los dos elementos, no tener credencial y no estar en la lista nominal de electores. Y así fue como pudimos posibilitar jurídicamente el ejercicio del derecho a votar de la ciudadanía interesada en la elección, de participar en la elección de 1994, que fue elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, de los diputados a la Cámara del Congreso de la Unión y a los senadores de la Cámara correspondiente del Congreso de la Unión. Sí, el tema de acumulación es un tema sumamente interesante, útil, pero no es un medio de impugnación, sino una institución que facilita la impartición de justicia
y que queda al prudente arbitrio del tribunal determinar si acumula o no acumula. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra observación sobre estos temas? Sí, son de elaboración propia, son bajo mi responsabilidad. Lo de medios de impugnación, pues sí está previsto en todas las leyes y se estudia en todos los libros. Pero los demás temas no están y he tenido que elaborar bajo mi responsabilidad estas 2 diapositivas, herramientas para la valoración de la prueba y control de las decisiones jurisdiccionales. Así que cualquier observación, cualquier error es de mi exclusiva responsabilidad y acepto los comentarios que hagan al respecto. Si no tenemos ninguna otra intervención con estos temas, iremos a la diapositiva siguiente o a las diapositivas siguientes que son de orden práctico fundamentalmente. Criterios jurisdiccionales. Vamos aquí a consultar algunas tesis que han establecido los tribunales del Poder Judicial de la Federación, fundamentalmente Suprema Corte y Sala Superior del Tribunal Electoral, sobre la materia probatoria en materia electoral fundamentalmente, aunque cuando hago referencia a la Suprema Corte, no es necesariamente materia electoral, sino en otras materias, pero que sus principios, sus criterios son aplicables a cualquier materia del derecho procesal en general. Vamos a la diapositiva siguiente, Jessica. Prueba indiciaria o circunstancial. Un tema muy interesante, su naturaleza y alcances. A juicio de esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, mismos que no son constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la lógica y las reglas de la experiencia, se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acusado. Esta prueba consiste en un ejercicio argumentativo en el que a partir de hechos probados, mismos que se pueden encontrar corroborados por cualquier medio probatorio, también resulta probado el hecho presunto. Así, es evidente que dicha prueba tiene una estructura compleja, pues no solo deben encontrarse probados los hechos base de los cuales es parte, sino que también debe existir una conexión racional entre los mismos y los hechos que se pretenden obtener. Es por ello que debe existir un mayor control jurisdiccional sobre cada uno de los elementos que componen. Vamos a la diapositiva siguiente. Que componen la prueba. Adicionalmente, es necesario subrayar que la prueba circunstancial o indiciaria no resulta incompatible con el principio de presunción de inocencia, pues en aquellos casos en los cuales no exista una prueba directa de la cual pueda desprenderse la responsabilidad penal de una persona, válidamente podrá sustentarse la misma en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se encuentran acreditados en la causa respectiva. Sin embargo, dicha prueba no debe confundirse con un cúmulo de sospechas, sino que la misma
debe estimarse actualizada solamente cuando los hechos acreditados dan lugar de forma natural y lógica a una serie de conclusiones mismas que a su vez deben sujetarse a un examen de razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis racionales. Así, debe señalarse que la prueba indiciaria o circunstancial es de índole supletoria, pues solamente debe emplearse cuando con las pruebas primarias no es posible probar un elemento fáctico del cual derive la responsabilidad penal del acusado o cuando la información suministrada por dichas pruebas no sea convincente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. O no pueda emplearse eficazmente, debido a lo cual requiere estar sustentada de forma adecuada por el juzgador correspondiente mediante un proceso racional pormenorizado y cuidadoso, pues solo de tal manera se estaría ante una prueba con un grado de fiabilidad y certeza suficiente para que a partir de la misma se sustente una condena de índole penal. Ahí están los datos de la tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de la 10ª época, está publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y corresponde al año 2013. Vamos a regresar a la diapositiva 57, por favor. Perdón, 67, por favor, Jessica. Gracias. Primero, la denominación. Hemos visto la clasificación de pruebas en pruebas directas e indirectas en función del hecho a probar. Es la tesis en la que citamos la argumentación de Michele Tarufo. Decíamos, prueba directa es la que puede probar o la que prueba el hecho controvertido, hecho principal o hecho relevante. A esta prueba indirecta también se le denomina prueba indiciaria o prueba circunstancial. Prueba indirecta, prueba indiciaria o prueba por indicios o prueba circunstancial. Todas estas expresiones se refieren al mismo tipo de pruebas: prueba directa, prueba indiciaria, prueba por indicios o prueba circunstancial. Incluso hablamos de pruebas secundarias frente a la prueba principal o prueba del hecho controvertido, prueba directa, prueba del hecho relevante. Y nos dice la primera sala: la prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a demostrar hechos denominados indicios. Algunos autores nos dicen hechos accesorios, hechos no principales o hechos secundarios, pero necesariamente estos hechos accesorios o hechos secundarios deben estar vinculados con el hecho principal, hecho relevante, o aquí la sala le denomina hecho presunto. Cuando leíamos a Michele Tarufo y leíamos la parte correspondiente a la prueba indirecta, nos decía: probar con pruebas indirectas es un procedimiento sumamente complejo, porque primero tenemos que probar el hecho secundario. Una vez probado el hecho secundario o no trascendente o no relevante, tenemos que vincular esa prueba con el hecho principal.
con el hecho motivo de controversia o hecho relevante. Y esta vinculación y esta prueba del hecho secundario para probar el hecho relevante se tiene que hacer necesariamente a través de inferencias, a través de razonamientos lógico-jurídicos. Solo de esta manera, aquí la Corte le denomina hecho presunto, pero es el hecho principal, hecho relevante o hecho controvertido. Con estas pruebas indiciarias, al no tener una prueba directa, vamos a poder probar ese hecho comprobado. Sí, pero tenemos que hacer entonces razonamientos lógico-jurídicos para vincular el hecho accesorio con el hecho principal. La prueba del hecho accesorio con la prueba o la comprobación del hecho que no tiene prueba directa y que es el motivo de la controversia. Si vamos a tener que probar el hecho principal o hecho relevante a partir de inferencias que surgen de la prueba de los hechos secundarios. Por eso decimos por aquí, o dice la primera sala de la Corte, que debe ser esta argumentación conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia. No, la experiencia no tiene reglas. Sí, conforme a la lógica y a la experiencia que se ha adquirido en el cumplimiento de la función jurisdiccional para poder inferir la relación entre esos hechos secundarios y el hecho principal. Se lleva a cabo, dice la Corte, un ejercicio argumentativo o ejercicio de razonamiento lógico para poder llegar al conocimiento del hecho principal, hecho relevante o hecho controvertido que la Corte le denomina hecho presunto. Y vean esta parte que les decía hace unos minutos, cuando hablábamos del control de las pruebas. Algunos autores hablan del control de las pruebas que tienen las partes litigantes, fundamentalmente actor y demandado. Pero les decía yo también, otros autores hablan del control de las pruebas que en el proceso debe tener el tribunal. Y aquí vemos en la parte final de esta diapositiva cómo se hace referencia a ese control. Es por ello que debe existir un mayor control jurisdiccional sobre cada uno de los elementos que componen la prueba. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jessica. Sí, aquí está la palabra prueba. Un mayor control jurisdiccional de las pruebas en el caso concreto. Y, por supuesto, esta prueba indiciaria, nos dice la sala de la Corte, es cuando no existe una prueba directa. Si hay prueba directa, no necesitamos de pruebas indirectas. Si sería un ejercicio ilógico, un ejercicio absurdo y, por supuesto, innecesario. Solo recurrimos a pruebas indiciarias, a pruebas indirectas, cuando no tenemos prueba directa del hecho controvertido. Y nos dice la sala que el tribunal válidamente podrá sustentarse en una serie de inferencias lógicas a partir de los hechos acreditados para llegar al conocimiento del hecho principal que no tiene prueba directa o para la cual no tenemos prueba directa. Y una advertencia en materia penal, pero la advertencia vale para cualquier materia. No debe confundirse la prueba por indicios con las simples sospechas. No, estamos hablando de la acreditación fehaciente de hechos secundarios vinculados con el hecho principal.
Si recuerdan, hablábamos en un ejemplo de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Y les decía, la víctima, una regidora, el victimario, un presidente municipal o el presidente municipal de ese municipio que ejerce conductas tipificadoras o constitutivas de violencia política en contra de la regidora por su calidad de mujer. No podemos demostrar con prueba directa porque no la tenemos, porque no existe. Pero decíamos, el presidente municipal fue a la oficina de la regidora, cerró la puerta y estando solos le dijo lo que quiso y que la regidora considera constitutivo de violencia política. No tenemos prueba directa porque estaban en privado y solos los dos con la puerta cerrada de ese privado. Y decíamos, si tenemos cámaras, videograbadoras que pueden demostrarnos cómo a una hora determinada el presidente municipal llega a la oficina de la regidora, entra, cierra la puerta, trata a la secretaria de la regidora de entrar, no puede porque la puerta está cerrada con seguro y minutos después sale el presidente municipal y después sale la regidora o la regidora permanece en su privado, entra la secretaria y la encuentra en determinadas circunstancias que revelan su tristeza, su coraje, su malestar, en fin, lo que suceda. Todos estos elementos de prueba son simplemente pruebas indiciarias, pruebas indirectas para llegar al conocimiento del hecho principal, hecho relevante, controvertido. Y les decía, para mí, no hay una inversión de la carga de la prueba, sino hay una presunción de que la víctima dice la verdad. Y esta presunción de verdad la vamos a corroborar con todos estos elementos de pruebas secundarios, indirectos o indiciarios o circunstanciales. Si son elementos para llegar a la acreditación del hecho principal, para lo cual no tenemos prueba directa. Y tenemos que hacer, por supuesto, una función de raciocinio especial para poder demostrar, llegar a la comprobación, a la demostración de este hecho principal, que quede debidamente motivado y fundamentado en la sentencia respectiva, cómo fue que llegamos a la conclusión de que efectivamente existió violencia política en contra de la regidora, siendo victimario el presidente municipal de ese lugar. Habrá que tener muchísimo cuidado para poder tener la prueba de este hecho del cual carecemos de prueba directa. ¿Algún comentario, duda, observación, pregunta? Adelante, Luis Octavio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor, y buenas tardes, Buenas tardes. a todas y a todos. Pues ahí le corresponde, por ejemplo, en ese caso del presidente municipal, le corresponde, si tiene pruebas, probar que no fue cierto o no es cierto lo que dice la regidora, ¿no? Porque, por ejemplo, en internet hay un caso también de un delito de género, está el video y acusan a un esposo de ir a golpear la puerta, de causar daños, de cosas así. Y cuando se muestra un video, resulta que no fue así. Entonces ahí se prueba que no es cierto eso que se está diciendo. Y acá, como por ejemplo en lo de la regidora, usted mencionó que
En las sesiones no se le daba la palabra. Bueno, pues se presentan todos los videos porque las sesiones de cabildo se graban. Ahí el presidente municipal puede presentar todos los videos, indicar en qué momento levantó la palabra la regidora y si se le dio la palabra o no se le dio la palabra, ¿verdad? Y así otros diversos medios de prueba como para acreditar que lo que está diciendo no es verdad o no es cierto o es diferente, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Luis Octavio. Acuérdense que decíamos, en estos casos, el tribunal, la sala superior, ha sustentado la tesis de la prueba dinámica o inversión de la carga de la prueba. Sí que efectivamente el que tiene elementos para demostrar que no es cierta la conducta que se le atribuye, pues es el presidente municipal. Y como decías, Luis Octavio, si se trata de la conducta cometida durante la sesión de cabildo, pues efectivamente casi en todas partes se graban estas sesiones de cabildo. Pero aún cuando no hubiera videograbación, porque hay municipios en donde seguramente no se podrá hacer, no lo sé. Pero si no hay esa videograbación, es sesión de cabildo en donde están presentes no solo el presidente municipal, sino el síndico o la síndica y los demás regidores y regidoras. Y en ocasiones incluso hay público, de tal manera que se puede probar mediante la testimonial que sí se le ha otorgado participación, si la acusación es no me otorgan el uso de la palabra, o bien otros hechos negativos, no me dan información, no me proporcionan el orden del día, no me convocan, en fin, varias conductas que pueden aducirse y que efectivamente se puede demostrar. Aquí está la convocatoria, está firmada por ella o la leyenda de quien llevó la convocatoria y que la regidora se negó a firmar. Sí, en fin, efectivamente hay otros elementos de prueba en donde además estamos ante hechos negativos. No me da el uso de la palabra, no me permite hablar, no me convocó, no me dan material para el orden del día, no me dan el material para informarme sobre los temas que vamos a tratar. En fin, puras negativas, de tal manera que en principio ella no tiene la carga de la prueba. Tiene la carga de la prueba el que afirma, y el que va a afirmar es el que aparentemente es responsable de la conducta ilícita y cuenta con todos los elementos para llegar a demostrar fehacientemente que no es verdad toda la negativa que se aduce como causa de violencia política en razón de género. ¿Sí? Es cierto, Luis Octavio, tenemos muchos elementos para que pueda quien es responsable aparente de la conducta ilícita, que pueda demostrar que no es verdad la conducta negativa que se le está imputando. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra observación? ¿Participación? No, les voy a rogar un segundo nada más porque la batería de mi computadora se está agotando. Voy a conectar y en un segundo estoy con ustedes. Listo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jessica. A la 70. Esta es otra tesis interesante sobre prueba presuncional en la investigación de violaciones graves de garantías individuales establecida en el artículo 97, párrafo segundo constitucional. Si no mal recuerdo,
este caso de investigación de violaciones graves de garantías es el caso de Aguas Blancas, en donde las fuerzas del ejército cometieron conductas violatorias de derechos humanos en contra de campesinos en el estado de Guerrero. Y se integró una comisión para investigar si efectivamente había habido esa violación de derechos humanos. Claro, por la época no hablábamos propiamente de derechos humanos, sino de garantías individuales. Y vean qué interesante. La prueba presuncional, también denominada circunstancial o indiciaria, vean, aquí estamos hablando de la prueba presuncional humana, que algunos autores, y la Corte incurre en esta situación, naturaliza como prueba circunstancial o prueba indiciaria, la prueba presuncional. Entonces ya no es presuncional, sino prueba indiciaria, prueba circunstancial. En tema de prueba presuncional hay mucha confusión, hay distintos puntos de vista, y yo no hablaría aquí de prueba presuncional, sino en todo caso de prueba indiciaria o circunstancial. Pero, en fin, veamos la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La prueba presuncional, también denominada circunstancial o indiciaria, permite en múltiples ocasiones probar aquellos hechos que no son susceptibles de demostrarse de manera directa, puesto que al acontecer los hechos en un tiempo y espacio determinados, una vez consumados, es difícil constatar de manera inmediata su existencia. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que la presunción nace de la probabilidad y que la relación entre el hecho conocido y el desconocido se apoya en una conjetura, motivo por el cual es menester que la conclusión alcanzada sea el resultado de un proceso lógico, o dicho de otra manera, es necesario que el juzgador deduzca la consecuencia de un hecho probado para averiguar otro desconocido con base en inferencias lógicas. Esto es, resulta indispensable que entre el hecho demostrado y el que se busca exista una relación precisa, más o menos. Vamos a la siguiente, por favor, Jessica. Más o menos necesaria, que impida que se deduzcan presunciones contradictorias. Es decir, para que pueda darse valor probatorio a una presunción, se necesita que descanse en una prueba cierta e inconmovible para, a partir de ella, obtener una inferencia lógica. En consecuencia, un hecho endeble del que se sospecha o del que se crea que pudo o no haber acaecido, no puede producir inferencia válida alguna, aunque el procedimiento indagatorio de la existencia de violaciones graves a garantías individuales, establecido en el artículo 97, párrafo segundo constitucional, no comparta la naturaleza de un proceso jurisdiccional o específicamente penal, puesto que todo procedimiento y acto de autoridad se encuentran sin distingo por razón de materia, necesaria e ineludiblemente sujetos tanto a las normas constitucionales como a las reglas de la lógica y sana crítica,
en materia probatoria, en acatamiento estricto a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida audiencia, previstas por la Constitución Federal, así como a preservar los valores íncitos en el texto constitucional, entre ellos el correspondiente a la presunción de inocencia, principio cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues su correcta aplicación garantiza la protección de otros derechos fundamentales. Vamos a la siguiente, por favor. Como la dignidad humana y la libertad misma, derechos que asisten a los sujetos investigados y no solo a quienes resultan víctimas, motivo por el cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede válidamente violentar las reglas de la lógica y de la valoración de pruebas para sustentar conclusiones dudosas en el ejercicio de la facultad de investigación, cuyo impacto sobre el Estado democrático y el orden jurídico nacional resultan relevantes. Vean, esta es una tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es novena época, está publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de marzo de 2008. La tesis fue sustentada al resolver sobre la facultad de investigación de violaciones graves de garantías individuales en el expediente 2/2006 y la la investigación fue a petición de las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, formulada el 29 de noviembre de 2007. Bien, 29 de noviembre de 2007 fue la resolución de este caso de investigación. La resolución fue aprobada por mayoría de 6 votos y la tesis es hasta marzo de 2008. El asunto es de 2006. Vamos a regresar a la diapositiva anterior, por favor, Jessica. Algo que les decía, bueno, primero el tema no es prueba presuncional para mí, aunque el Pleno de la Corte haya dicho prueba presuncional. Para mí sigue siendo prueba indirecta, prueba por indicios o prueba circunstancial. La prueba presuncional, decíamos, es prueba presuncional legal y prueba presuncional humana. La prueba presuncional legal es norma jurídica, no es presunción. En todo caso, la presunción la establece el legislador, pero la establece en una norma jurídica que el tribunal tiene que aplicar. Y la presunción humana, les dije, para mí, como dicen algunos autores, forma parte de la valoración de la prueba y por tanto se lleva a cabo al momento de dictar sentencia, no antes ni después. ¿Sí? De tal manera que esta presunción a que se refiere la Corte para mí es la prueba indirecta, prueba indiciaria o prueba circunstancial. Y algo que decíamos, una presunción necesita que descanse en una prueba cierta e inconmovible. Prueba cierta, prueba de un hecho secundario, pero vinculado de manera directa con el hecho controvertido, a cuyo conocimiento se va a llegar mediante una argumentación, mediante un razonamiento lógico jurídico. Por eso aquí se dice que se va a obtener por una o mediante una inferencia lógica. Pero la otra parte que les decía yo hace unos minutos, todo procedimiento y todo acto de la autoridad se encuentran sin distinción alguna
por razón de materia o cualquiera otra, sin distinción alguna, digo yo, necesaria e ineludiblemente sujetos a normas constitucionales y a las reglas de la lógica, a la sana crítica en materia probatoria. ¿Por qué? Porque tenemos que resguardar siempre lo que yo denomino principio de juridicidad y que aquí encontramos enunciadas como garantías de legalidad, garantía de seguridad jurídica y garantía de la debida audiencia. Acuérdense que estamos en 2008. Todavía no había sucedido la reforma constitucional para poder regular derechos humanos. Todavía no se había resuelto el caso Radilla, ni había sido notificado el Estado mexicano que esto es anterior a la reforma de 2011. Sí, con el caso Radilla vienen a cambiar muchos temas, pero sobre todo la tendencia doctrinaria de nuestra Constitución, que regulaba garantías individuales del artículo 1 al artículo 29 y que a partir de la reforma de junio de 2011 regula derechos humanos, un tema que viene a cambiar toda la estructura jurídica del derecho mexicano. Y por supuesto, con el caso Radilla, a entender y aceptar que las sentencias del Tribunal, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga al Estado mexicano cuando el Estado ha suscrito el tratado correspondiente, porque la Corte es el órgano internacional que tiene la función de aplicar, interpretar los tratados internacionales y por tanto lo que diga en sus sentencias, en su jurisprudencia, obliga a todos los estados signantes de ese tratado. Con independencia, la Corte no dijo esto, lo estoy diciendo yo, la Corte, con independencia, digo, de que el Estado mexicano haya sido parte o no en el caso concreto. La Corte mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido la tesis de que esa obligatoriedad de las sentencias y jurisprudencia de la Corte Interamericana solo es cuando el Estado mexicano ha sido parte en el proceso correspondiente, que si no ha sido parte, su sentencia y su jurisprudencia no nos obliga. Sí, yo no comparto esa opinión o esa decisión de la Corte. Para mí, lo que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque el Estado mexicano no sea parte, vincula al Estado mexicano. Perdónenme la expresión que no tiene nada de jurídica, pero que vale en cuanto a la conclusión. Si ves las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. Si es condenado un estado distinto al Estado mexicano por alguna disposición o alguna conducta que sea similar a la del Estado mexicano y la Corte Interamericana le recomienda reformar, por ejemplo, su constitución o su ley, hagamos lo propio para no esperar a que sea ordenada la reforma a la Constitución o a la ley aplicable al caso concreto. Estuvimos cerca de una situación así en el caso de Jorge, me olvidé el apellido, ¿alguien se acuerda? De Jorge Castañeda. Sí, nada más que en el caso de Jorge Castañeda, la sentencia de la Corte Interamericana se dictó en 2008 y nosotros tuvimos reforma constitucional en 2007 para adicionar un párrafo sexto al artículo 99 constitucional
dando facultad expresa al Tribunal Electoral para el control de constitucionalidad de leyes electorales y para su inaplicación al caso concreto. Si no se hubiera hecho esta reforma en noviembre de 2007, seguramente la Corte Interamericana hubiera recomendado al Estado mexicano reformar su constitución para permitir que los particulares en los juicios y recursos electorales hagan valer la inconstitucionalidad de leyes y darle competencia al Tribunal Electoral para declarar esa inconstitucionalidad para el caso concreto. Reitero, afortunadamente no llegamos a ese extremo por la reforma constitucional de noviembre de 2007, especialmente al haber adicionado el actual párrafo sexto del artículo 99. Pero recientemente sí se ha condenado al Estado mexicano en materia de prisión preventiva oficiosa. Se ha recomendado al Estado mexicano la reforma a su constitución y no sé, pero algún día se tiene que dar cumplimiento a esta sentencia. En fin, estos temas son sumamente interesantes porque están regulados no solo, como decíamos hace unos minutos, por la ley especial, por la Constitución, sino también por los tratados internacionales y, por supuesto, por la jurisprudencia nacional, tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Algún comentario, alguna observación, alguna pregunta? Adelante, Gisela. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Ok, perfecto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Regresando un poquito al comentario que hacía respecto a que la Corte ha sostenido que la jurisprudencia emitida por la Corte Internacional no es, si México no fue parte, no es obligatoria para nosotros. Digo que estoy de acuerdo con eso, porque equiparándolo un poco a la situación aquí en nuestro país, podríamos decir, bueno, si una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia deviene de un expediente o de una resolución en la que el expediente es del Estado de México y no fue del Estado de Chiapas, el Estado de Chiapas no nos va a obligar a esa jurisprudencia. Podría ser algo así análogo, ¿no? Claro. Entonces, debería de ser obligatorio, aunque no seamos, como usted bien dicho, o sea, si vemos que podríamos en algún momento llegar a ese supuesto, pues ir empezando como que a arreglar nuestro camino para no llegar a una regañada mayor, ¿no? Efectivamente, Gisela, pero además acuérdense que muchas veces, entre paréntesis, se anota Estado de México, para tomar tu ejemplo, legislación del Estado de México y similares. ¿Sí? No siempre se hace. Y creo que aquí traigo algún ejemplo en donde sí está, ya veremos. Pero esto es muy común. Legislación del Estado de México y similares. Aplica para otras entidades federativas, aunque no hayan sido parte en el caso concreto. Sí, de acuerdo con el comentario, Gisela. Gracias. Bien, si no hay alguna otra participación, vamos a la diapositiva siguiente. Por favor, Jessica. Adelante, Luis Antonio. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que platicamos hace unas cuantas sesiones. Entonces, para que me quede claro, pues también lo personal, yo creo que los compañeros, doctrinalmente podemos cuestionar esta idea de prueba presuncional, pero el análisis dogmático, cuando yo estoy proyectando, sí hablamos de prueba presuncional en el caso del derecho electoral mexicano, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Gracias. De acuerdo, Luis Antonio, efectivamente.
Desde el punto de vista dogmático, tenemos que aplicar nuestra legislación. Sí, yo no podría, como magistrado cuando lo fui, o como auxiliar jurisdiccional, decirles, esta prueba presuncional no aplica, porque no es prueba. No. Sí, sí, tenemos la presunción legal, tenemos que aplicarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está enumerada entre las pruebas en el artículo 14 de nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y ponía yo en vía de ejemplo lo previsto en el párrafo, creo que es antepenúltimo, no tengo a la mano la Constitución, pero sobre la violación grave para anular una elección, la denominada vulgarmente 5 de 5, cuando se rebasa el tope de gastos de campaña en más de un 5% y entre el primero y segundo lugar, la diferencia es de menos 5% de la votación recibida. Sí, ahí hay una presunción constitucional y tenemos que aplicarla en el caso concreto como presunción. Sí, efectivamente, no podemos en la vida práctica decir esto no aplica porque está equivocado el legislador. No, en la práctica tenemos que aplicar la ley con independencia del aderezo que podamos hacer. Si podríamos decir a mayor abundamiento, o bien, no obstante que en opinión de esta sala o en opinión de este tribunal no es una prueba como dice fulanito, sutano o mengano, se aplica la disposición porque vincula al tribunal. Si no, no podríamos dictar una sentencia contra norma expresa de la ley. De acuerdo, Luis Antonio. Gracias por el comentario y la observación. Bien, si no tenemos alguna otra intervención, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. Correcto, a la 73. Prueba indiciaria o circunstancial, requisitos. Bueno, creo que ya hemos comentado buena parte de esto, la inferencia lógica que debe ser razonable, no debe ser arbitraria, absurda o infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia. Es otra tesis aislada de la Suprema Corte. Vean el título, prueba indiciaria o circunstancial, requisito que debe cumplir la inferencia lógica para que la misma se pueda actualizar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ahí están los datos de la tesis aislada. Es de 2013, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está publicada en la Gaceta, en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, y está el número de registro digital, por si alguien quiere consultarla y leerla directamente. Vamos nosotros a la siguiente, porque ya nos quedan muy pocos minutos. Agravios en amparo. Este es un tema interesante también. Agravios en amparo en revisión cuando se impugna la omisión de valorar alguna prueba. Basta con mencionar cuál fue esta para que el tribunal estudie la alegación relativa, siendo innecesario exponer su alcance probatorio y cómo trascendió al resultado del fallo. Muchas veces nos encontramos ante conductas arbitrarias, conductas antijurídicas de los tribunales, al no haber tomado en cuenta una prueba. Y nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basta con que diga el quejoso que una prueba no se tomó en cuenta, que no se valoró, para que el tribunal proceda al estudio del concepto de agravio y llegue a la conclusión de si le asiste razón o no al quejoso. No tenemos por qué exigirle que nos diga qué prueba, cuál era su alcance probatorio o su valor probatorio según el quejoso y cómo iba a trascender en la sentencia.
sea, esto no es necesario, esto lo tiene que estudiar el Tribunal de Amparo y no exigirle al quejoso mayores requisitos que los que lógica y jurídicamente se le deben exigir. En esta tesis nos dice la Corte, conforme a los artículos 150 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto segundo de aquella, la admisión de pruebas en amparo indirecto está sujeta a que no se trate de la confesional por posiciones, a que no contraríen la moral ni el derecho, ya que sean pertinentes. Así, una vez admitidas las probanzas de las partes, se presumen relacionadas con la litis constitucional y el juez de distrito o el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o la autoridad que conozca del amparo debe valorarlas en la sentencia, según deriva de los numerales 77, fracción primera, y 79, ambos de la ley de la materia. Y cuando omite hacerlo, comete una violación que vincula al afectado a impugnarla en los agravios que formulen el recurso de revisión en términos del artículo 88, primer párrafo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. De la misma ley, la que de lo contrario, atento al principio de estricto derecho previsto en el diverso 91, fracción primera de la propia legislación, salvo los casos en que opera la suplencia de la queja deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de examinar la omisión cometida y subsanarla en su caso. Ahora bien, acorde con la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro agravios en recursos interpuestos dentro del juicio de amparo, para que se estudien basta con expresar en el escrito relativo respecto de las consideraciones que se controvierten de la resolución impugnada, la causa de pedir. Sí, basta con expresar en el escrito relativo la causa de pedir. Así como el juzgador, así como el principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el juzgador aplica el derecho, se concluye que el recurrente tiene la carga procesal mínima de impugnar la omisión referida, mencionando en los agravios expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, pues ello es suficiente para demostrar racionalmente la infracción alegada. Luego, seguimos a la otra diapositiva. Exigir al recurrente que además precise cuál es el alcance probatorio del medio de convicción aludido y de qué modo trascendió al resultado del fallo, como presupuesto para que el revisor analice el agravio relativo, so pena de considerarlo inoperante, constituye una carga procesal excesiva y lleva materialmente de negación de justicia, al erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efectivo de la jurisdicción en desacato al artículo 17, párrafo segundo de la Constitución. Es tesis de jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la novena época, y está el dato también de la clave de este expediente, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, y su registro digital para su lectura directa, el cotejo o la cita cuando quieran citarle. Sí, basta con que el quejoso diga qué prueba no fue tomada en cuenta para que el tribunal de amparo haga la revisión correspondiente. No tiene por qué exigirle más requisitos que la mención: tal prueba no fue tomada en cuenta, fue ofrecida, fue admitida, y al dictar sentencia el tribunal
no la tomó en cuenta. Con esto es más que suficiente. Esa es la causa de pedir y el revisor tiene que hacer lo conducente para poder resolver si le asiste o no razón al quejoso recurrente. ¿Preguntas o comentarios? ¿Observaciones? Adelante, Gisela. Solo una solicitud, doctor. Sí. No sé si nos puede hacer favor de proporcionarnos el material de sus clases, sus diapositivas. Sí. Me parece que lo vamos a tener que hacer, no por la petición que hace Gisela, que con mucho gusto atenderíamos. Yo les dije, creo que esto ya le habían dicho a la maestra Jessica, y nos habíamos quedado en contestar previa consulta a las autoridades de la escuela judicial, y como tenemos un comité académico, pues seguramente la directora tendría que plantearlo en el comité académico para una respuesta. Sin embargo, parece que tenemos una petición por transparencia en donde nos piden que presentemos o que aportemos estas presentaciones. Es muy, muy probable que se elabore un micrositio en el portal del tribunal en donde estén las presentaciones de todos los profesores. Sí, esto va a tener que resolverse de manera breve y seguramente ahí estarán todas. Por lo pronto, esta yo ya la mandé y seguramente estará incorporada en ese micrositio. Podrán ustedes tener acceso libre y sin ningún problema. Lo que están haciendo, tal vez tarden unos días, están pasando a versión PDF para que no sean alteradas, que no sean modificadas. La alteración puede ser positiva. Yo acabo de ver por ahí en la diapositiva anterior una mayúscula que no debería de ser mayúscula, sino minúscula. Pero al estar elaborando las diapositivas, en ocasiones se nos va algún error. Ayer o en otra clase, tenía yo una palabra repetida. Sí, son cosas que tienen que revisar y ya pasadas en PDF, pues serán inmodificables, pero sí estarán a disposición de ustedes. Sí. Si antes de concluir este diplomado ya están, les daremos la información correspondiente. Si nos tardamos un poco más, les diremos si nosotros directamente podemos poner a disposición de ustedes estas diapositivas. Sí, pero parece que de todos vamos a tener que aportar este material y estará en el micrositio de la Escuela Judicial Electoral a disposición de ustedes y de todo mundo. ¿Sí? Gracias por el comentario, Gisela. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jessica. Pruebas documentales. Voy a no tomar en cuenta esta porque hay otras que me interesan y nos quedan pocos minutos. Vamos a la siguiente diapositiva. A la siguiente. Pruebas técnicas. Fíjense, esto por algo que les decía ayer, de que difícilmente una prueba que podamos tener interés en aportar no quede tipificada en el catálogo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, porque utiliza la palabra solo y luego nos da un catálogo ahora bastante amplio. Y les decía yo, me parece que no podríamos encontrar una prueba que no se ubique, que no tipifique alguno de estos supuestos de admisibilidad de pruebas. Pero esta tesis es de 2005, ¿sí? Es de hace un buen rato. Y el rubro, pruebas técnicas, pertenecen al género documentos.
aun cuando en algunas leyes tienen regulación específica. La teoría general del proceso contemporánea coincide en conceder al concepto documentos una amplia extensión, en la cual no solo quedan comprendidos los instrumentos escritos o literales, sino todas las demás cosas que han estado en contacto con la acción humana y contienen una representación objetiva susceptible de ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil en cualquier forma y grado para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan incluidos las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros. No obstante, en consideración de que el desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona constantemente más y nuevos instrumentos con particularidades específicas, no solo para su creación, sino, por favor, vamos a la siguiente diapositiva, sino para la captación y comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones requieren de códigos especiales, de personal calificado o del uso de aparatos complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia vanguardista se han separado del concepto general documentos todos los de este género, para regularlos bajo una denominación diferente, como llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de determinar con mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren desde su ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y valoración. En el caso de estas legislaciones, los preceptos rectores de la prueba documental no son aplicables para los objetos obtenidos o construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir para estos normas específicas. Pero en las leyes que no contengan la distinción en comento, tales elementos materiales siguen regidos por los principios y reglas dadas para la prueba documental, porque el hecho de que algunas leyes contemporáneas, al relacionar, vamos a la siguiente diapositiva, al relacionar y regular los distintos medios de prueba, citen por separado a los documentos por una parte y a otros elementos que gramatical y jurídicamente están incluidos en ese concepto genérico. En cualquiera otra denominación, solo obedece al afán de conseguir mayor precisión con el empleo de vocablos específicos, así como a proporcionar, en la medida de lo posible, reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios probatorios en la medida de sus propias peculiaridades, sin que tal distinción se proponga eliminar a algunos de ellos, salvo que en la norma positiva se haga la exclusión de modo expreso e indudable. Regresamos a la diapositiva 80, por favor, Jessica. Es la tesis de jurisprudencia 6, diagonal 2005, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, con ese título. Actualmente muchos códigos incluso hacen referencia a pruebas documentales tradicionales y documentos electrónicos o documentos técnicos o documentos modernos. Si la prueba documental se ha clasificado, se ha dividido entre lo que tradicionalmente conocemos como documento, que por regla ha sido el papel que contiene un escrito, y los documentos electrónicos o documentos modernos,
que se transmiten como lo que estamos haciendo en este momento. La jurisprudencia está publicada en la compilación del Tribunal Electoral, pero también la podemos consultar en el portal del tribunal o la estamos leyendo aquí por medio electrónico y sigue siendo un documento. En fin, desafortunadamente, para mí, el tiempo se ha agotado, son las 5:59. Suspendemos aquí nuestra plática y nos veremos seguramente en otros temas en el mismo diplomado. Les agradezco mucho su atención, que tengan una excelente tarde y nos estaremos viendo seguramente en la